Buenos días, continuando con el ciclo de exposiciones de filosofía contemporánea, hoy presentamos a nuestro autor Maurice Blondel y la filosofía de la acción. Maurice Blondel nace el 2 de noviembre de 1861 en el seno de una familia borgoñesa de Lyon, Francia, de profunda tradición cristiana. Sus estudios los realizó en su ciudad natal, y la intervención de Monseñor Rivet lo ayudó a que concursara en la escuela y pudiese ingresar a la escuela normal superior, obteniendo allí el título bachiller en ciencias y licenciatura en letras y en derecho en 1881. Su trayectoria profesional, tras ejercer durante algún tiempo, en 1884 se retiró luego a una casa veraniega al sur de su ciudad, era de su propiedad, para adiestrarse sobre una tesis doctoral que quería implementar llamada la acción. En tal sentido, siguiendo la intuición que al principio se le presentaba como un proyecto apologético y que luego terminó sometido a la exigencia de la misma rigurosa filosofía, esto lo llevó a determinar y a ejecutarle más tiempo a ese trabajo doctoral que él requería. Su primera acción filosófica, su primera formación filosófica la realiza bajo la influencia de Alexis Bertrand, seguidor del pensamiento de Maine de Biran y de Henry Jaurès. Se fue profundizando en la escuela de Émile Boutroux. La intensidad cristiana de este espíritu ejerció desde principios de la fuente de una gran influencia sobre el joven alumno, ya por su vocación católica y su familiaridad que lo llevó muy encarnado en sí mismo y en su vida. Esta influencia lo ayudó a determinarse en medio de sus estudios, haciendo su doctorado, a querer unirse a estos profesores ya mencionados que lo ayudaron a ingresar a la Academia Nacional de Francia. La tesis de su doctorado que presentó era de gran valor sobre la acción. Esta tesis llamada o sobre el vínculo sustancial de Leibniz constituyen el primero y más elevado fruto de aquella profunda convicción cristiana que le había de ser la base toda la investigación filosófica de Blondel. Pero el ambiente académico, todavía lleno de completo de una tradición diferente, recordemos que Francia venía sometida de la Revolución Francesa y todavía los aspectos católicos y cristianos se veían convergidos y en un ambiente de muy poca afectividad dentro de las universidades. Esto no estaba dispuesto ciertamente al acoger con facilidad una tesis que afirmaba que el valor filosófico decisivo a la práctica cristiana. La defensa de su tesis doctoral fue el 7 de junio de 1894. Particularmente confrontada fue una prueba de ello. Blondel no salió victorioso en esa defensa de esa tesis. Fue muy criticada, muy rechazada. Muchos filósofos no veían si la tesis era más un texto filosófico o teológico. Eso lo llevaba a plantear en la práctica, siendo la primera negación del puesto de profesor que le daban dentro de la universidad por ese llamado tesis, lo que atribuyó a Blondel a tratar de querer cambiarle y profundizar más esa tesis de la cual él estaba presentando. Al año siguiente, el ministro de la Instrucción Pública, gracias a la activa intervención de Boutroux, su profesor, se encargó efectivamente junto al gobierno de quitarle el veto que éste tenía dentro de la universidad y pudo presentar nuevamente esa tesis en la Universidad de la Sorbona de París. Eso le ganó el nombramiento de profesor en la Universidad de Lille para pasar al año siguiente a la Aix-en-Provence. Allí permanecerá el resto de su vida como académico de la universidad. Ningún otro episodio caracterizó especialmente su vida, consagrada por completo al estudio y a la enseñanza de la universidad.
en continua lucha con su naturaleza enfermiza, y en sus últimos años de vida se vio atacado por la sordera y la ceguera, el cual no disminuyó su intento de tratar de hacer más tesis o más trabajos académicos, el cual le llevó hasta cierta edad de 88 años, donde murió en 1949. Su legado: Blondel no dejó una escuela, pero su doctrina ha tenido una influencia marcada en numerosos ambientes y autores, sobre todo en la Francia e Italia del siglo XX, país este último en el que fue introducido por Michel de Silza, traductor al italiano de varias de sus obras. Esto fue utilizado mucho por los filósofos italianos para la contemporaneidad de nuestro entorno actual. La filosofía de Blondel, en un itinerario hacia Dios. Recordemos que Blondel, al ser católico, él nunca quería desvariar a Dios de lo que era dentro del plano diario de sus escritos. Respecto al influjo intelectual, el que recibió el joven Blondel, hay que decir que procedió de diversas fuentes. Una corriente, y tal vez la más vital, fue la formación familiar y el ambiente profundo religioso de su primera instrucción. En una marcada sensibilidad para todo lo que tuviese que ver con la relación hombre con Dios, esta sensibilidad está íntimamente relacionada con el inquietum y requiemtum cor de la tradición agustiniana. El corazón está inquieto hasta que no descanse en la plenitud. Así continuada por San Bernardo y recibida por Pascal. Esto le quedó muy enraizado a Maurice Blondel, y eso fue lo que le llevó a él a tener su método filosófico anclado en la catolicidad. La segunda experiencia que turba el itinerario de Blondel pertenece al orden que intelectual, y consiste en aquella percepción de Dios y del hombre. Ambos parecen realidades que se relacionan accidentalmente, de forma que la increencia del hombre resultaría ser un hecho, si no justificable, al menos comprendible. Blondel realizó muchas obras literarias, y entre ellas puedo destacar varias. La acción, en 1884, El cristianismo de Descartes, en 1896, La evolución del espinismo, en 1894, El punto de partida para la investigación filosófica, en 1906, y Algunos problemas educacionales, en 1929. Otros artículos del periodo corresponden a los problemas del momento, especialmente de carácter político-social, en el cual se destaca en el 1932 El problema de la filosofía católica, un volumen con el cual intervienen en el célebre y la polémica desatada por Breyer y Gilson acerca de la filosofía cristiana. En esos días se debatía mucho el término de filosofía cristiana. Ya no había tanto movimientos filosóficos de tendencia católica como ahora también había del enfoque cristiano. Y un volumen con el cual también se desata en medio de la Francia y la Italia que llevaba. Blondel, como lo dije anteriormente, murió escribiendo uno de estos tratados educacionales porque quería llevarlo a un simposio que se realizaría en la Universidad de París, en la Sorbona. Ahora nos enfocaremos en la filosofía de acción. La filosofía de acción, de las palabras de Blondel: la acción es la síntesis de conocer, del querer y del ser, el vínculo del compuesto humano, punto preciso donde converge el mundo del pensamiento, el mundo moral y el mundo de la ciencia. Esta obra pasó por 3 filtros prácticamente, dentro, como lo dije anteriormente, donde lo llevaron a hacer un veto. ¿Por qué? Porque como no comprendía si era un aspecto filosófico o era un aspecto teológico, no es hasta el 7 de junio de 1893 que se publica en la Biblioteca Filosófica Contemporánea. Las reacciones de la acción fueron bastante contrapuestas, suscitando algunos fervientes admiradores y también provocando fuertes críticas. Se tachaba de la obra de someter, como lo dije anteriormente, al dictamen de la revelación positiva.
a ser más teológica que filosófica. Ese fue el motivo por el cual se negó la cátedra de enseñanza superior, aunque muy pronto las autoridades se dieron cuenta y rectificaron, siendo nombrado Blondel a sí mismo, gracias a este tema, como profesor universitario y académico profesional. Esta obra conoció 3 redacciones hasta que finalmente, como lo dije, la defendió en la Sorbona y fue insertada en la Gran Biblioteca. Esta obra se trata también de un planteamiento dialéctico que exige una acción, una aceptación o una negación. Tiene ese planteamiento. En el interior del hombre existe una tendencia necesaria hacia sobre lo natural. Si esto es así, la filosofía no puede desentenderse de ese destino, como tampoco puede llegar por sí sola al mismo. Más bien, el quehacer del filósofo consiste en establecer en el hombre y que aspire a un fin más allá de lo natural, y que lo sobrenatural está presente en una hipótesis que la filosofía no puede alcanzar. Para hacer frente a este problema, se le ofrece un planteamiento al hombre, un sujeto privilegiado, la acción, es decir, toda actividad humana, sea metafísica, moral, estética, ciencia o práctica. En su elaboración de la filosofía de la acción, Blondel asumió la teoría de que la fe es cuestión de voluntad y no como una demostración lógica. El hombre se va haciendo consciente de una orientación dinámica hacia lo trascendente para este es ineludible realizar una opción de afirmar o negar la realidad de Dios. De esta forma, la reflexión filosófica de Blondel lleva a la idea de Dios el único método válido para él, en el que nos lleva a descubrir la necesidad sobrenatural en el interior de todo querer que seamos no conscientes de ello. Maurice Blondel es, después de Henri Bergson, la figura más original e interesante de la filosofía francesa contemporánea. Para finalizar, los dejo con un pensamiento de Maurice Blondel. Dice: el futuro no se prevé, se prepara. ¿Y tú lo estás preparando? Muchas gracias por su atención, que tengan feliz día.